Iniciando el mes de octubre, una buena tarde para todos. Así empezamos el informativo de NTN 24. Soy Ruth del Salto, un gusto estar con ustedes. Vamos inmediatamente con los titulares de la jornada informativa. Vice President of Chile did not undertake a legal obligation. Revés para Evo Morales. La Corte Internacional de Justicia estableció que Chile no está obligado a negociar con Bolivia una salida al Mar Pacífico. En minutos, ¿cómo fue la votación en La Haya? Que todo lo que el presidente les prometió hoy día ha quedado rechazado por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Con estas palabras reaccionó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, al fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. El mandatario insistió que los argumentos que presentó Chile ante el Tribunal Internacional siempre fueron sólidos. Espera información en minutos desde Santiago de Chile. Bolivia nunca va a renunciar su enclaustramiento. Pese a su derrota, el presidente de Bolivia ha prometido que va a seguir buscando una salida al mar para su pueblo. Instó a Chile a dialogar. Los acuerdos de NAFTA con un nuevo tratado entre Estados Unidos, México y Canadá llamado USMCA. Así celebró el presidente de Estados Unidos el nuevo pacto comercial con Canadá y México que va a sustituir al Telecán. Más adelante en el informativo, qué contiene y cómo se va a llamar este acuerdo que se va a firmar en noviembre. El presidente de Colombia ha firmado un decreto para decomisar dosis mínima de droga en la calle. Las sustancias deben ser destruidas. Estamos en el lugar de la noticia. Ya son 1.203 los muertos que dejan los terremotos y el tsunami que sacudieron la isla de Celebes el pasado viernes. Las autoridades en Indonesia creen que todavía hay cientos de víctimas enterradas bajo los escombros y el barro. Y en Cataluña, los sectores separatistas conmemoraron con marchas y protestas del primer año del referéndum independentista que terminó con varios dirigentes en prisión. Y en los deportes, el polémico técnico José Mourinho niega que esté en la cuerda floja por la crisis de resultados del Manchester United. Mañana el cuadro inglés va a recibir la visita de Valencia en la jornada de la Champions. Comienza el informativo. La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya ha rechazado la demanda marítima que interpuso Bolivia contra Chile. El alto tribunal ha resuelto que Santiago no está obligado a negociar una salida soberana al mar con La Paz. La CIJ ha negado así las pretensiones del gobierno de Evo Morales, el gran derrotado en esta jornada. Por 12 votos a favor y 3 en contra, la Corte Internacional de Justicia rechazó la demanda de Bolivia. La Corte concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico con el Estado plurinacional de Bolivia. En la demanda interpuesta en 2013, el gobierno boliviano pedía al Tribunal Internacional 3 puntos: que declarara que Chile tenía la obligación de negociar con La Paz, que Santiago había incumplido dicha obligación y que Chile debía cumplirla en un plazo razonable. Pero La Haya negó todos estos alegatos. Rechaza por consiguiente el resto de los alegatos finales presentados por el Estado plurinacional de Bolivia. Según la CIJ, las notas, actas y diferentes declaraciones entre ambos países a lo largo del siglo XX y principios del XXI muestran una intención de negociar por parte de Chile, pero aclaró que esto no significa que esta nación haya adquirido una obligación jurídica que deba honrar. La Corte manifiesta que no se da a entender que su fallo impida a las partes la continuación de su diálogo y sus intercambios en un espíritu de buena vecindad. Bolivia perdió el acceso al mar hace 139 años tras la Guerra del Pacífico, cuando cedió el departamento del Litoral. En 1904, La Paz y Santiago firmaron un acuerdo de paz que trazó los nuevos límites entre estos estados. Aunque el tratado sigue vigente, Bolivia ha acusado a Chile de incumplir algunas de sus disposiciones, algo que este último niega. Es un gran día para Chile, palabras textuales del presidente Sebastián Piñera luego de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Nuestro periodista en Santiago, Juan Pablo Monsalve, tiene las reacciones desde el Palacio de la Moneda. Juan Pablo, una buena tarde.
Hola Ruth, un gusto saludarla aquí desde la sede del gobierno chileno. Efectivamente, pues hubo celebración. Decenas de funcionarios salieron hasta este lugar donde nos encontramos, el Patio de los Naranjos, para celebrar este fallo considerado por el propio presidente Sebastián Piñera como histórico. El mandatario pues aprovechó para enviarle un mensaje a Evo Morales e insistió en que el presidente de Bolivia generó falsas expectativas a su propio pueblo. Esto fue lo que dijo Sebastián Piñera. Y por eso yo creo que la conducta del gobierno de Bolivia y del presidente Evo Morales ha creado una frustración en el pueblo boliviano, porque todo lo que el presidente les prometió hoy día ha quedado rechazado por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sin embargo, yo quiero decirle al pueblo chileno y al pueblo boliviano, tengo plena conciencia que Chile y Bolivia somos países vecinos, somos países hermanos, vamos a seguir siendo países vecinos y por lo tanto de nuestra parte va a existir siempre la mejor voluntad para poder conversar, dialogar, resolver problemas, avanzar en soluciones. Y el presidente Sebastián Piñera pues recibió este fallo en uno de los salones aquí en el Palacio de la Moneda. Estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, y también por parte de su gabinete. También asistieron miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, que insistieron en que es muy importante que efectivamente pues, se siga avanzando en las relaciones con Bolivia luego de este fallo, pero obviamente ya con todo mucho más claro. Esto fue lo que dijo el senador chileno Francisco Chaguán. Para que deje de instrumentalizar la relación bilateral como una herramienta de política interna. Lo segundo es a cambiar de la Carta Fundamental Boliviana este espejismo que en definitiva ha hipotecado nuestra relación de futuro. Lo tercero es que en definitiva esto también afirma claramente que Chile debe seguir siendo parte del sistema internacional de justicia y Chile no debe abandonar el Pacto de Bogotá. Claramente acá había una sólida y contundente fallo que afirma que la tesis jurídica de nuestro país era la acertada. Sin duda, pues una decisión muy importante para Chile, como lo decíamos al comienzo del contacto, el presidente Sebastián Piñera calificó el fallo como histórico y también aseguró que triunfó el derecho internacional. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora acá desde el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Juan Pablo por ese reporte desde Chile. Y Bolivia no va a renunciar al mar. Esta fue la reacción del presidente Evo Morales a la decisión de la CIJ desde las escalinatas del Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia en Países Bajos. Morales aseguró que hay una invocación para continuar el diálogo. Y quiero aprovechar esta oportunidad. Bolivia nunca va a renunciar. Su enclaustramiento. Sabe el pueblo boliviano, sabe el pueblo del mundo, que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico. El presidente Donald Trump aseguró hoy que el nuevo acuerdo comercial alcanzado con Canadá y México es el más importante de la historia de Estados Unidos. El nuevo pacto va a sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, y será firmado el próximo mes de noviembre. Vamos a saludar a Emiliana Molina, quien tiene las declaraciones del mandatario estadounidense. Emiliana. Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tras casi 13 meses de negociaciones, Estados Unidos y Canadá por fin logran llegar a un acuerdo. Recordemos que México ya había firmado un acuerdo con Estados Unidos el pasado 27 de agosto. Ahora este nuevo acuerdo tendrá el nombre Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá y ya no será el Tratado de Libre Comercio como se llamaba anteriormente. El mandatario estadounidense Donald Trump habría criticado este acuerdo en múltiples ocasiones, así que ahora este nuevo acuerdo que se firmó entre Canadá, Estados Unidos y México es un triunfo para el mandatario estadounidense después de que lograra que Canadá hiciera algunas concesiones como abrir el mercado de lácteos para que así Estados Unidos ahora pueda exportar productos de lácteos a Canadá. Por otro lado, también se construirán al menos el 75% de cada vehículo aquí en Estados Unidos.
Canadá y México también han aceptado protecciones medioambientales y también para la propiedad intelectual. Tan importante. Este nuevo acuerdo realmente es una gran victoria para nuestros campesinos que han tenido que sufrir mucho en los últimos 50 años. Todo el mundo ha tomado ventaja de ellos, han bajado los precios de sus productos y estamos haciéndolos muy felices. Este es un gran acuerdo para nuestros campesinos porque Canadá y México estarán mucho más abiertos que antes y creo que habrá un mejor espíritu entre los tres países, que es algo muy importante para ellos. Le dará a nuestros rancheros también mucho más acceso para vender productos estadounidenses en México y en Canadá. El acuerdo incluye un aumento sustancial en las oportunidades para exportar pollo, huevos, queso, yogur y helado. Ford, el fabricante de autos, ha aplaudido estas nuevas negociaciones. Por otro lado, por ahora también continúan los aranceles contra el acero y el aluminio de parte de Estados Unidos hacia México y Canadá. El mandatario estadounidense Donald Trump tenía también un gran afán, al igual que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, de firmar estos acuerdos lo antes posible, antes de que entrara la nueva administración de México. También quiero agradecer al presidente Peña Nieto de México. Tenemos grandes desacuerdos, pero realmente me cae bien. Y tal vez yo le caigo de la bien, no estoy seguro. Pero creo que es una persona fantástica y pues ya se estará yendo pronto, pero realmente ha hecho un gran trabajo. Es una persona maravillosa. Y también al presidente electo de México, López Obrador, que nos ha dado su apoyo para este acuerdo y estamos desarrollando una muy buena relación, lo cual creo que es muy importante para nuestros dos países. No obstante, todavía falta que el Congreso de Estados Unidos ratifique este nuevo acuerdo que podría enfrentarse a un tropezón en noviembre si los demócratas logran tomar el control de la Cámara Baja. También falta que los líderes de los tres países ratifiquen estas nuevas negociaciones. Estamos en directo desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, una buena tarde para ti en la capital estadounidense. Por su parte, el canciller mexicano Luis Videgaray desde España ha celebrado el acuerdo al que llegó Canadá con Estados Unidos. Este documento del nuevo pacto comercial fue enviado ya al Senado mexicano para su aprobación. Para nosotros la incorporación de Canadá era fundamental, porque creemos firmemente en Norteamérica como una región, porque tenemos una relación cercana y de confianza con Canadá, porque nuestra relación económica bilateral es importante, pero sobre todo por la competitividad que implica para la región el tener las mismas reglas. En México también están celebrando el fin de la renegociación del acuerdo comercial. Representantes del gobierno saliente y de la administración entrante afirman que va a permitir potenciar al país en la región. En Ciudad de México saludamos a Julio Sánchez con el tema. Gracias, muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Ciudad de México. Estamos ahora frente a la Casa de Transición, la oficina del gobierno electo de nuestro país encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí, hace tan solo unos minutos, el futuro canciller Marcelo Ebrard fijó el posicionamiento del gobierno electo respecto del acuerdo comercial que alcanzaron el día de ayer por la noche Canadá con los Estados Unidos y por supuesto que ahí está incluido México. En este sentido, el futuro gobierno dice que es una gran oportunidad para México porque lo deja mejor posicionado. Como quedaron las reglas, mejora la posición de México ante el mundo y que también es una gran oportunidad para potenciar la infraestructura, pero también la manufactura y la agricultura en nuestro país. Vamos a escuchar parte de lo que decía esta mañana el futuro canciller mexicano Marcelo Ebrard. Gracias a este acuerdo, México estará mejor posicionado para dar curso a los programas prioritarios planteados por el presidente electo. Seguiremos trabajando en una relación bilateral con los Estados Unidos y Canadá que abarque las áreas de interés estratégico para México: el comercio, la migración, el desarrollo y la seguridad. Además, continuaremos buscando la promoción de la inversión en México para los proyectos estratégicos de infraestructura, así como la participación activa de nuestro país en el plano internacional.
El próximo secretario de Relaciones Exteriores destacó que con el acuerdo alcanzado ya entre los tres países se recoge parte de la agenda que el gobierno hoy electo de México habría impulsado durante su campaña, la que tiene que ver con el sector productivo, con los derechos de los trabajadores y por supuesto el apoyo a todos los sindicatos. Estas son las palabras de Marcelo Ebrard. El acuerdo recoge la agenda laboral que propusimos en campaña y que implica garantía plena a los derechos de los trabajadores y libertad sindical. Además, establece mayor margen de acción a los gobiernos para la inclusión de pequeñas y medianas empresas en los beneficios de la integración económica. Esto es una oportunidad para el fortalecimiento del mercado interno y una apuesta al capital humano como ejes de desarrollo del país. Bueno, ahora está en manos de los senadores mexicanos la discusión y en su caso ratificación de este acuerdo comercial con la región de América del Norte. Por lo pronto, el futuro secretario de Relaciones Exteriores dijo que seguirán impulsando la agenda bilateral con los Estados Unidos y con Canadá, ya que dicen están enfocados en fortalecer la posición de México ante el mundo. Es la información que tenemos desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Julio, gracias. Una buena tarde en Ciudad de México. Y hace pocos minutos el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que el nuevo acuerdo comercial alcanzado es totalmente beneficioso para Canadá y va a promover mayor estabilidad a su país. Reveló que habló telefónicamente con Trump y destacó que aunque los negociadores actuaron de manera cautelosa, este pacto debe ser ratificado en los tres países. Tuve una llamada muy positiva con el presidente Trump esta mañana, no hay duda de que la cuestión del Telecan y la renegociación del Telecan ha sido un reto en las conversaciones con el presidente, con la administración en los últimos 13 meses. No hay duda tampoco de que ahora que hemos avanzado en el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá es algo bueno para los tres países y continuaremos trabajando en cosas que nos permitan beneficiar a nuestros trabajadores, nuestros ciudadanos y unir al mundo alrededor del mercado norteamericano. Este lunes, en conferencia de prensa, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró su total apoyo a su nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. El mandatario dijo que, aunque respeta el testimonio de la acusadora, de Christine Blasey Ford, espera que Kavanaugh no se convierta en el objetivo de una cacería de brujas. Trump deseó que se adelante una investigación exhaustiva y no se opuso a la posibilidad de que el juez sea interrogado por el FBI. USMC. Continúa la incertidumbre para cientos de niños migrantes separados de sus padres en Estados Unidos por la política migratoria de tolerancia cero. Según el diario New York Times, estos menores bajo custodia del gobierno federal que permanecían en Nueva York y en Kansas habrían sido reubicados en tiendas de campaña en Texas. Nuestra periodista en Miami, Paola Serna, tiene el reporte hasta ahora. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De acuerdo a lo que se ha conocido por parte del diario New York Times, serían alrededor de 1.600 niños inmigrantes indocumentados que fueron trasladados desde diversos albergues a el sector del Tornillo, Texas. Esto está ubicado a unos 56 kilómetros del Paso, Texas, cerca de la frontera con México. Las imágenes que se han conocido hasta el momento muestran una serie de carpas, instalaciones que según el diario New York Times tendrían literas, aire acondicionado y la posibilidad de albergar por lo menos a cerca de 20 niños por cada una de estas carpas. Se ha conocido también por parte del diario que estos niños no tendrían acceso a una adecuada educación ni tampoco a servicios legales. Hay una gran preocupación por parte de las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes ante esta nueva situación. Bueno, hemos estado dándole seguimiento de que estos niños pues han sido separados, ¿no?, de sus padres en la frontera, ¿no? Y realmente lo que hemos visto y hemos escuchado últimamente es triste, ¿no? Es lamentable, ¿no? Es doloroso, ¿no? Todo lo que están pasando estos niños, ¿no? Están recibiendo un trauma, pero realmente preocupante, ¿no? Con las condiciones inhumanas que estos niños son trasladados, ¿no? Recuerde, es que estos niños los mueven en autobuses a medianoche
Y ya esos niños van con ese tramo, y por qué esta hora, y para dónde vamos, y todo eso. Entonces realmente es sumamente preocupante. Yo pienso que lo más importante que tiene que ver en esta situación, que se busque una solución concreta, ¿no? Que si sus padres de esos niños han sido deportados, pues buscar la manera como hacer regresar a estos niños a sus países de origen. O si algunos están aquí, pues ver la manera como entregarse a los niños, pero ya no podemos estar permitiendo ese sufrimiento para esos niños que son de Dios, esos niños realmente. El mismo informe reveló que durante el mes de septiembre se rompió el récord de 12.800 niños que permanecen en albergues, comparado con el mes de mayo del 2017, donde habrían 2.400 de estos menores que habrían sido separados de sus familias. Se espera, según se ha conocido, que el centro del Tornillo, Texas, esté abierto hasta finales del 2018. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias por ese reporte desde Florida. Y una escena de película se registró en Nueva York. Las imágenes de un dramático momento en el que varios policías escalan uno de los emblemáticos puentes de la ciudad con el fin de salvar una vida. Pasaron más de 2 horas tratando de convencer a un individuo que estaba decidido a saltar al vacío y quitarse la vida. Esto ocurrió precisamente en el puente de Williamsburg que une Manhattan y Brooklyn. Tras todo este tiempo de conversaciones, de reflexiones, el hombre finalmente decidió regresar a tierra firme. Según las autoridades, este señor, cuya identidad no ha sido revelada, se mostró agradecido, prometió además que va a buscar ayuda. Nicaragua arremetió contra los Estados Unidos desde el podio de Naciones Unidas. Durante la última jornada de la Asamblea General en Nueva York, el canciller Denis Moncada aseguró que su país ha sobrevivido a un golpe de Estado y que ya la normalidad está regresando a la nación. En representación de Daniel Ortega, quien decidió no asistir a esta cita de Naciones Unidas, el representante nicaragüense dijo que un intento de golpe de Estado orquestado desde la Unión Americana ha sido vencido. Aseguró que se trata del fruto de la intervención que ha dejado graves daños y secuelas en el país centroamericano. Pausa en este informativo y enseguida el presidente de Colombia, Iván Duque, ha firmado ya el decreto que autoriza a la Policía Nacional a decomisar la dosis mínima de droga. Espera información en vivo desde Bogotá. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. En Colombia, el presidente Iván Duque ha firmado un decreto que autoriza a la Policía Nacional a decomisar las dosis mínimas de droga en las calles. Esta medida busca frenar y combatir el consumo de sustancias alucinógenas. En la capital colombiana vamos a saludar a esta hora a nuestro periodista Juan Pablo López. Juan Pablo, adelante. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes, son las 12:27 aquí en Bogotá, Colombia. Los saludo desde el Palacio Presidencial, desde la Casa de Nariño, y esto que tengo en mis manos es el decreto que acaba de firmar el presidente Iván Duque. También tiene la firma del ministro de Defensa, la ministra del Interior y la ministra de Justicia. Es un decreto que se había socializado ya días antes y que lo que pretende es que cualquier dosis de droga que sea sorprendida en las calles y la policía requisa a una persona, por mínima que sea, que hasta ahora estaba autorizado, pues esa dosis será destruida. Esto con el fin, dice el presidente Iván Duque, de sacar cualquier dosis de droga de las calles, también de atacar a los jíbaros, a los distribuidores de droga que se escudaban en esta posibilidad de portar dosis mínimas de droga hasta cierta cantidad y no eran penalizados. Pues bien, cualquiera que porte más allá de la dosis mínima será judicializado y cualquiera que porte menos de esa cantidad, pues esa dosis será destruida. La idea es sacar las drogas de las calles, lo que dijo el presidente Iván Duque hace algunos momentos. Hoy nosotros como colombianos no nos podemos sentir ni cómodos, ni mucho menos complacientes, ni mucho menos tolerantes con una situación de aumento del consumo en las ciudades y que, como lo muestran las estadísticas, es desolador porque se está empezando a consumir drogas desde edad muy temprana. Niños desde los 9, 10 y 11 años están empezando el consumo. Muchos jíbaros están situados a las afueras de los colegios. En muchos espacios públicos se consume con bastante libertinaje y, en fin, se está
dejando crecer un problema que sin duda es un problema de salud pública, pero al mismo tiempo es el precursor de muchos caminos de la criminalidad en ciudades y municipios del país. Por esa razón, nosotros debemos ser claros en darle las herramientas y la legitimidad a nuestros policías para que en el espacio público hagan cumplir este código y puedan destruir esas sustancias ilegales. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? El Código de Policía establece que ninguna persona puede consumir drogas en los espacios públicos en Colombia y que si lo hacen serán merecedores de una multa que supera los 200.000 pesos colombianos. Pues ahora no solamente serán acreedores a esa multa los que porten cualquier dosis de droga, estamos hablando sobre todo de este decreto que es la dosis mínima, sino que también esa dosis de droga va a ser destruida y esta persona podrá argumentar si es adicto o no con una condición médica. Sin embargo, también el presidente ha sido muy enfático en decir que quienes porten la dosis mínima no serán capturados, solamente se les incautará la droga, pero quienes superen esa cantidad sí serán judicializados como hasta ahora se había hecho antes. Hay mucha polémica y además hay voces en contra. Por ejemplo, el gobernador de uno de los departamentos de Arauca ha dicho que esto no va a acabar con la distribución, el porte y consumo de drogas. Habrá que ver cómo se comporta este decreto que entra en vigencia a partir de hoy en todo el territorio colombiano. Información desde el centro de Bogotá, Juan Pablo López, NTN 24. Buenas tardes. Juan Pablo, una buena tarde. Gracias por ese reporte desde la capital colombiana. Y un nuevo proyecto de constitución en Venezuela que hasta ahora no es oficial, suprime todos los derechos consagrados en la Constitución del año 1999 y coincidiría con la Constitución cubana. Las reacciones a esta noticia con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, una buena tarde. Sí, así es. Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. A esta hora nos encontramos con el doctor Omar Mora Tosta. Hoy un grupo de juristas se reunieron para analizar un borrador que ha trascendido a través de las redes sociales y correos electrónicos de una supuesta constitución que pretende aprobar la Asamblea Nacional Constituyente. Y quisiéramos preguntarle, doctor, ¿cuáles son esos derechos que de alguna manera se están perdiendo o se estarían perdiendo en este borrador de constitución que ha trascendido? Mira, lo grave del contenido de este borrador o de papel de trabajo que ha trascendido es que trae cosas terribles, como que se transforman los derechos en delitos. Te puedo dar un ejemplo, y no en cualquier clase de delitos, se transforman en delitos de traición a la patria. En el capítulo de los derechos económicos tenemos que cualquier delito de naturaleza económica, como el acaparamiento, la usura, el contrabando de extracción, que se realicen según este artículo como formas de lucha para derrocar al gobierno en ejercicio legítimo, se considerará un delito militar. Y no solamente militar, sino que cuando tenga por objeto restablecer la dominación extranjera de nuestra nación, constituye un delito de traición a la patria en flagrancia. Esto es terrible. Hay un capítulo completo en este proyecto que establece el delito de traición a la patria en muchas modalidades. ¿En cuáles modalidades? Que uno perfectamente puede relacionarlas con el ejercicio legítimo de garantías fundamentales aquí previstas, como por ejemplo el derecho a la protesta, el derecho a disentir. Es posible ¿Cómo queda ese derecho? El derecho a la protesta, a la libertad de expresión, el derecho a opinar algo a través de las redes sociales. Bueno, básicamente quedan eliminados el derecho a opinar desde el punto de vista político también, porque todo eso va a ser criminalizado, según esta Constitución, como un delito de traición a la patria y en flagrancia. Es decir, sin ningún tipo de investigación previa vas a ser detenido. ¿Cómo queda la propiedad privada? Eliminada completamente, porque se establecen unos tipos de propiedad que prácticamente acaban con la propiedad privada, porque el uso, goce y disfrute y que tú puedas enajenar o grabar un bien de tu propiedad no lo vas a poder hacer. Bien, escuchábamos entonces al doctor Omar Mora Tosta. Repetimos, hoy un grupo de juristas se reunieron para analizar este proyecto que de alguna manera ha circulado a través de las redes sociales y que seguramente va a traer reacciones no solamente de otros juristas, sino también de los ciudadanos venezolanos. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos con ustedes a los estudios. Gracias a Oliver por ese reporte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió hoy su periodo de sesiones número 169. Han sido programadas 37 audiencias públicas sobre varios asuntos de interés para todo el continente americano. El tema fuerte de este lunes es el análisis sobre la lucha contra la corrupción liderado por la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala. NTN 24, en el lugar de la noticia. Saludamos ya en Colorado a nuestro enviado especial Alejandro Rincón. Alejandro, una buena tarde. Hola Ruth, televidentes del canal de las Américas. 11 de la mañana, 33 minutos, hora local, en la ciudad de Boulder, estado de Colorado. Ha abierto ya formalmente este periodo número 169 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. NTN 24 es el único canal de noticias internacional en español que acompaña a la Corte en este importante momento en donde hay distintas cuestiones, en donde los derechos humanos están en riesgo en todo el continente americano. Justamente son estos asuntos claves para la región los que buscan ser analizados en las 37 sesiones previstas por la Comisión para el transcurso de esta semana. Y el lunes abre con un plato fuerte: la cuestión en Guatemala. El trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, liderada por el fiscal colombiano Iván Velázquez, una misión que además cuenta con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas, pero que ha sido atacada por el propio gobierno guatemalteco. Su presidente, Jimmy Morales, no ha renovado más allá del año 2019 el mandato de esta comisión, que ha emitido importantes y controversiales pronunciamientos para la nación centroamericana, y justamente es a esas decisiones controversiales las que al menos se atribuye la decisión por la cual el gobierno guatemalteco toma distanciamiento de la Corte. Sin embargo, a pesar de esa decisión de la administración Morales, la realidad es que importantes instituciones para los derechos humanos, como es el caso de la CIDH, aseguran que tienen todo el respaldo y desean proteger de toda manera posible el trabajo que adelanta esta entidad en territorio guatemalteco. Y justamente ese es el centro de la sesión que va a tener lugar en el transcurso de esta tarde, detrás de las puertas que ustedes ven en la parte posterior en ese edificio, en la sede de leyes Wolf de la Universidad de Colorado, en la ciudad de en Boulder, Colorado, perdón. Pues hemos hablado ya con el comisionado, con el secretario de la CIDH, quien en los siguientes términos nos explica la importancia de la sesión sobre Guatemala el día de hoy. La comisión ya reafirmó toda a importância que a CICIG tem na luta contra a corrupção, mas também na luta em defesa dos direitos humanos. Para nós, cada acto de corrupção corresponde a uma violação dos direitos humanos. Então, hoje a comissão perguntará ao Estado de Guatemala quais são os motivos reais desta situação e vai reafirmar que, desde nossa visão, a CICIG deve permanecer no país. Anticipadamente, la CIDH ha expresado su preocupación por el futuro de la CICIG y sobre todo por el impacto de su trabajo y la relación directa que tiene para la protección de los derechos humanos en territorio de Guatemala. La expectativa es que lo que tenga lugar en la sesión de la comisión sirva como un marco de referencia para que puedan presentarse a futuro una serie de recomendaciones al gobierno de Guatemala, de manera tal que, como ya lo ha dejado claro la CIDH, el trabajo de esta entidad, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas, permanezca, esto por su importancia para el fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos en la nación centroamericana. Una sesión la cual estará siendo seguida por NTN 24 y en la medida en que haya novedades se las informaremos a ustedes oportunamente. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde Boulder, en Colorado. Continúen con más en el informativo. Alejandro, gracias por ese reporte desde Colorado. Y los candidatos a la presidencia de Brasil han participado en la noche de este domingo en el penúltimo debate antes de las elecciones del próximo 7 de octubre. Han ofrecido unir a Brasil en medio de la creciente polarización entre el progresista Fernando Haddad y el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien no participó en este cara a cara. El penúltimo debate antes de las elecciones presidenciales brasileñas del 7 de octubre arrancó con críticas hacia el candidato conservador Jair Bolsonaro, ausente en el evento por cuestiones de salud, y el progresista Fernando Haddad. Sus principales adversarios se ofrecieron a unir Brasil y fomentar el diálogo en medio de la espada de autoritarismo de Bolsonaro y la cruz de la corrupción del Partido de los Trabajadores, según subrayó la ecologista Marina Silva, quintan los sondeos. El laborista Ciro Gómez, tercer colocado con un 11% de apoyos, cuestionó la declaración asustadora realizada esta semana por Bolsonaro, quien aseguró que tan solo aceptaría el resultado de las elecciones si gana el pleito.
Haddad, segundo con un 22% de apoyos, también fue incriminado por sus rivales en razón de los 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores y protagonizó enfrentamientos directos con Ciro Gómez, con quien disputa el terreno de la izquierda, y resaltó sus logros como ministro de Educación de Lula, quien lleva preso por corrupción desde abril. El último debate presidencial se celebrará el próximo jueves, a 3 días de las elecciones, en la televisión Globo, y en él podría participar Bolsonaro si se lo permiten los médicos. Paso a los anuncios comerciales en NTN 24 y cuando retornemos aumentó el número de muertos en Indonesia tras el terremoto y posterior tsunami que azotó la nación. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Y este lunes ha aumentado a 1.203 los muertos que dejan los terremotos y el tsunami que azotaron la isla de Celebes el pasado viernes. Las autoridades de Indonesia creen que todavía hay cientos de víctimas enterradas bajo los escombros y el barro. En la zona del desastre hay escasez de agua, de alimentos y combustible. Así amaneció la localidad de Palu, una de las ciudades más afectadas tras el terremoto y el tsunami en Indonesia. Estructuras colapsadas, barrios enteros cubiertos de lodo, las olas gigantes de hasta 3 metros de altura y los deslizamientos de tierra hicieron que cambiara la consistencia del terreno, un fenómeno que se conoce como liquefacción del suelo. El más reciente reporte de las autoridades habla de 1.203 muertos. En medio de la zona del desastre, los sobrevivientes tratan de recuperar parte de sus pertenencias, pero es poco lo que pueden rescatar. Al drama por la catástrofe se suma la confirmación de la Agencia Local de Meteorología, que manifestó que los sistemas de alerta temprana fallaron. El sistema no estaba operativo desde hace más de 6 años debido a la falta de fondos y mantenimiento. Tras el sismo de magnitud 7,5, se emitió una alerta, pero fue desactivada 28 minutos después, al no tener datos confiables de la situación. El terremoto fue tan poderoso, todos salimos corriendo en un gran grupo, estábamos gritando, la gente gritaba Dios es grande, la gente se arrepentía. En la zona del desastre, los organismos de emergencia continúan rescatando cuerpos sin vida. La mayoría de las víctimas han sido halladas bajo las ruinas de edificios, casas y hoteles. Las autoridades ya iniciaron el entierro de víctimas en fosas comunes para evitar la propagación de enfermedades y epidemias. Ya hay escasez de agua y alimentos, así como de combustible. No hay electricidad y las autoridades hacen grandes esfuerzos para restablecer el servicio. Hasta ahora no ha habido ayuda, ni siquiera una tienda de campaña. Espero que el gobierno de Donggala me ayude a anticipar esta situación o nos prepare con algunas carpas, porque todas nuestras casas fueron destruidas. Reino Unido enviará a Indonesia a un equipo de ayuda humanitaria y 2,24 millones de euros para contribuir a cubrir las necesidades inmediatas de la población más vulnerable. Aparte de la lista de 1.203 fallecidos, se reportan 90 desaparecidos, 632 heridos y 48.000 personas atendidas en centros de acogida. Las autoridades de Japón informaron este lunes que al menos 2 personas murieron y 170 resultaron heridas en el paso del tifón Trami. Este fenómeno se aleja del archipiélago ya rebajado a la categoría de sistema de baja presión. El tifón, el número 24 de la actual temporada en el Pacífico, ha tocado tierra en el oeste de Japón el domingo con lluvias y fuertes vientos. Separatistas catalanes han retirado la bandera española de un edificio público en Girona. La reemplazaron por la llamada estelada que identifica a los movimientos independentistas. Este incidente ocurre en el primer aniversario de este fallido referéndum independentista considerado ilegal por Madrid. Ya en España, Marcelo Moncayo, nuestro periodista, tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid. Con protestas y marchas, los sectores separatistas catalanes conmemoraron este 1 de octubre el primer año de la realización del referéndum ilegal que terminó con enfrentamientos y dirigentes políticos hasta ahora en prisión preventiva. Este lunes el independentismo catalán recordó uno de sus días más significativos en la lucha por conseguir separarse de España. Miles de personas marcharon este día para protestar por el frustrado referéndum independentista que se dio hace un año pese a haber sido declarado ilegal por la justicia.
Este proceso terminó con varios enfrentamientos policiales y días después con dirigentes políticos detenidos en prisión preventiva hasta ahora, acusados de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. Otros, en cambio, en el exilio, como el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, quien envió un mensaje este 1 de octubre. Pasarán los años, pasarán los gobiernos. Pasarán los años, pasarán los gobiernos y caducarán los reyes, pero la memoria de los catalanes y de las catalanas mantendrá intacta la dignidad que hizo posible un día histórico y trascendente, y la indignación por la respuesta violenta, la respuesta intransigente de todos los aparatos del Estado que pensaron que podían impedir lo que de hecho no se podía evitar de ninguna manera. Un referéndum hecho desde el pueblo, participado por el pueblo y pensado por el futuro del pueblo. Desde este fin de semana ya empezaron a darse distintos tipos de manifestaciones a favor y en contra de la independencia de Cataluña. Este lunes la jornada comenzó con cierres de vías en carreteras y trenes. Para la oposición política, el gobierno del presidente Sánchez no puede verse débil ante los independentistas, como estaría sucediendo desde que él llegó al poder, gracias al voto de los separatistas en el Congreso de los Diputados. Se ve como en Cataluña la convivencia pacífica está en estos momentos dividida, está en tensión. Y es el gobierno de la Generalitat quien más alienta que se produzcan esos episodios de confrontación, de choque entre unos y otros, porque desde luego les conviene seguir en ese relato de tensión, en ese relato de confrontación, para argumentar, para seguir instalados en ese proceso independentista que no lleva a ningún lugar. Otros líderes independentistas, como el propio presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, pidió desde una tarima defender la independencia hasta el final. La oposición también exige sanciones para los independentistas que se enfrentaron con la policía este fin de semana en Barcelona. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Marcelo, gracias por ese reporte. El estadounidense James Allison y el japonés Tasuku Honjo han sido galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2018 por sus descubrimientos en terapia contra el cáncer. Su trabajo ha revolucionado el tratamiento contra el cáncer de pulmón y varios tipos en fase metásica, cambiando de manera fundamental la forma de combatir esta enfermedad. El estadounidense James Allison y el japonés Tasuku Honjo recibieron el Premio Nobel de Medicina 2018 por trabajos que revolucionaron el tratamiento del cáncer. Los dos inmunólogos descubrieron una terapia contra la enfermedad mediante la inhibición de la regulación inmunonegativa, dijo la Asamblea del Nobel el lunes. En lugar de atacar a las células cancerígenas directamente, como lo hacen los tratamientos tradicionales, esta terapia inhibe las proteínas generadas por algunas células inmunitarias, que pueden evitar que las defensas naturales del cuerpo maten a las células cancerígenas. El objetivo es ayudar al paciente a que su propio sistema inmunitario actúe más rápido para combatir la enfermedad. Es un tratamiento eficaz para el melanoma, un cáncer muy agresivo de la piel. Los científicos compartirán un premio de $1,01 millones que les será entregado en una ceremonia el 10 de diciembre. Y mientras tanto, un escándalo sacude la Academia Sueca, institución que otorga el Nobel de Literatura. Un tribunal de Estocolmo ha condenado a 2 años de prisión por violación al artista francés Jean-Claude Arnault, protagonista de un escándalo sexual y de filtraciones. El fallo considera culpable a Arnault primero de los 2 casos de violación de los que estaba siendo acusado, ambos cometidos en el 2011 contra la misma mujer, pero lo absuelve del otro. Aunque no existen pruebas físicas de este abuso, el tribunal sostiene que las evidencias presentadas, es decir, la declaración de la denunciante y de 7 testigos, son creíbles. La víctima aseguró que en el juicio que Arnault, de 72 años y esposo de la académica poetisa Katarina Frostenson, la obligó a practicarle sexo oral y a tener sexo contra su voluntad en 2 ocasiones, una de ellas mientras dormía. Una fotografía del presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha generado una fuerte polémica. En la imagen se ve al mandatario acompañado de 2 jóvenes negros en la isla de San Martín. Uno de ellos hace un gesto obsceno y el otro es reconocido por haber salido recientemente de prisión. Los opositores consideran que la instantánea es imperdonable. Esta foto se tomó cuando el presidente visitaba la isla de San Martín, un año después del paso del huracán Irma. En medio de un aguacero, se refugió en una vivienda donde se encontró con estas personas.